¿Cómo les va? 1:15 de la tarde. Hoy voy a hacer un video a lo mejor diferente, pero me pareció que era necesario aclarar algunos puntos, porque nos estamos confundiendo y nos estamos confundiendo seriamente. Me alegra que lo hayan encontrado borracho a Johnny Wallach, porque es eso, es un pobre muchacho. La policía de Río Negro lo encontró porque estaba borracho, no lo encontró porque lo estaban buscando, pero no importa, lo encontraron. El gobierno de Chile está haciendo ya los trámites de extradición. Espero que no haya ningún retraso en trámites que deberían ser casi expeditos, inmediatos. No en cumplimiento de nada más que de los acuerdos internacionales que la Argentina debería honrar. Pero yo quería hablar con ustedes de otra cosa. Yo estoy observando con algún nivel, yo diría, no de preocupación, sí de sorpresa, una enorme contradicción. La enorme contradicción que significa que los sectores, o el sector de clase media, que normalmente es educado, que es decir, ha logrado el acceso a la educación, o podría hacerlo, que tiene el suficiente ingreso como para tener una computadora, pagar redes, tener un teléfono inteligente, navegar, informarse a través de internet, escucharme a mí, por ejemplo, como yo los escucho a ustedes, o los leo a ustedes. Este sector, que es un sector minoritario, que coincide en estas circunstancias, se producen divisiones, o se están produciendo divisiones que son artificiales, que son impuestas. Si nos están imponiendo dividirnos de alguna manera. Y como nosotros somos latinos, tenemos un carácter muy particular, una manera de ver la vida muy particular, que es más fácil separarnos que juntarnos. Nos juntamos cada 4 años con algún campeonato del mundo, pero debemos ganarlo, porque si no lo ganamos, inmediatamente surge la división, cuando deberíamos festejarlo, poder jugarlo. Yo observo que ahora la división, aparecen nuevos agresivos en las, repito, en las redes sociales, que somos una minoría absolutamente irrepresentativa, pero que, como he dicho en varias oportunidades, se nutre el periodismo para hacer masivo, de alguna manera, las neurosis de la clase media. Perdónenme que lo defina de esta manera. ¿Qué son estas neurosis? Ahora apareció la neurosis liberal. Entonces, si no pensás como un liberal, te convertís en el enemigo. Entonces aparece el insulto, aparece la grosería, aparece ustedes los progresistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad, con la edad que tengo, por la vida que he hecho, por la experiencia que he vivido, aburre un poco. Es decir, aburre un poco que gente que tiene la posibilidad de leer, de estar informado por medios internacionales, locales, se dejen llevar de la nariz por 4 o 5 imbéciles. Y digo imbéciles en términos jurídicos, no en términos peyorativos. Imbécil es una persona que, jurídicamente hablando,
carece del suficiente raciocinio, inteligencia o capacidad de análisis como para comprender las cosas que hace y dice. Eso puede ser permanente o momentáneo. Todos en algún momento tenemos un momento de imbecilidad. Todos. Inclusive las personas más inteligentes, más brillantes. Podemos, en algún momento, ser víctimas de nuestro propio enojo, nuestras propias pasiones, y decir alguna tontería, o hacerla. Entonces, como este es un espacio de información, pero básicamente es un espacio de reflexión, se me ocurrió reflexionar con ustedes a partir de un tuit. Y ahí dije, estamos en problemas. No es que lo descubrí hoy a la mañana, lo vengo madurando hace mucho tiempo. La diferencia es que yo tomaba distancia de esas cosas, decía, bueno, locos hay en todas partes, pero empiezo a observar de que es una tendencia. Si no estás de acuerdo con lo que vos expresás, el camino es el insulto. No hay debate. No hay un intercambio inteligente de opiniones. No podemos decir una cosa y recibir una respuesta diferente pero educada, mantenernos en ese nivel de relación y intercambiar, y por ahí hasta aprendés. Entonces te llega el momento en que vos tenés que tomar una decisión. En mi caso, por ejemplo. ¿Qué hago? ¿Les contesto? ¿No les contesto? Y yo normalmente me rindo ante mi espíritu docente. Trato de explicar con la humildad de decir, primero, desde dónde hablo, y segundo, que lo mío es una opinión, con algunas diferencias. La Constitución no es mi opinión, la Constitución es la opinión de todos los argentinos. Entonces me parece que debe ser entendida y respetada. Entonces yo no espero que se me entienda y se me respete a mí, pero respeten y entiendan la Constitución Nacional, que es una Constitución a la cual todo el mundo define como una Constitución liberal, en todo sentido, porque fue hecha por el pensamiento liberal, pero básicamente el pensamiento político liberal. De economía habla bastante bien, habla poco, básicamente defiende la propiedad privada, pero también le da obligaciones al Estado, un montón de obligaciones al Estado. Y el Estado debe financiar estas obligaciones con impuestos. Entonces el problema es, para mí, en qué gasta el Estado los impuestos que recauda, no en el hecho de que recaude impuestos. A mí no me molesta que el Estado recaude impuestos, por el contrario, me parece que el Estado tiene que financiar las obligaciones que la Constitución le impone. Lo que sí me preocupa es qué hace con el resto, con la diferencia, sobre todo cuando no cumple con todas las obligaciones del Estado. Y lo digo desde el progresismo. Y el progresismo es querer que la gente progrese. No es una definición como la del marxismo, la del maoísmo, la del trotskismo. Yo no soy ni maoísta, ni trotskista, ni comunista. Soy un señor de la democracia que piensa en el progreso de la sociedad. Por eso me defino, como dice la Real Academia Española, como progresista. No es muy distinto a aquel que se define como desarrollista, que lo que quiere es el desarrollo de la sociedad. La pregunta es cómo quiero que la sociedad progrese
o cómo quiero que la sociedad se desarrolle. Eso es un debate, es una discusión que es de herramientas, no es para mí fundamental. Es de herramientas. Puedo coincidir con herramientas desarrollistas, puedo coincidir con herramientas liberales, puedo coincidir con herramientas progresistas, pero en el fondo todos queremos lo mismo, un buen país, donde nuestros hijos y nietos se desarrollen, donde tengamos una vida digna. Por eso me preocupa mucho que haya un nuevo fanatismo, se instaló en Argentina un nuevo fanatismo, que es el fanatismo libertario. Yo tengo la inmensa ventaja de la edad, de la educación y de la buena fe. Ninguna de estas tres, salvo la edad, ninguna de las otras dos cosas es un patrimonio único y excluyente. Lo tiene mucha gente, millones de argentinos tienen esas dos cualidades. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué aquel que se define como libertario no ejerce estas dos cualidades, la buena fe y la educación? Entonces a mí me generan cierta mirada, yo diría hasta entre simpática y sospechosa. Primero, no les creo que sean liberales. La definición política, aún económica, del pensamiento liberal no se alejaba demasiado del pensamiento de Saint-Simon, en el sentido de respetar lo que yo pienso, que me respeten por lo que pienso y respetar al que piensa diferente. Ese es básicamente el ABC del pensamiento liberal. Es sencillo, no es extremadamente sofisticado, es bastante sencillo. Debo entender que otros piensan de diferente manera, aceptar que otros piensan de diferente manera y pedir que se respete la manera que yo tengo de pensar. Eso es lo político. En lo económico es darle oportunidad a la actividad privada, el impulso privado, de desarrollar sus potencialidades sin que la sociedad jurídicamente organizada, que es el Estado, intervenga demasiado. Que no me ponga el pie encima, que me deje respirar, que me deje crear, que respete la propiedad privada, como dice nuestra Constitución. No hay nada distinto de lo que dice nuestra Constitución. Entonces, cuando aparece un avatar, porque no creo que me siga Robert Redford, aparece un avatar que, pobre, no puede ni siquiera enfrentar un debate desde su propia identidad. ¿De qué liberalismo me está hablando? Yo puedo decir quién soy, y lo digo, está en las redes sociales. Nunca quise usar un avatar, porque me parecía que arrancaba estafando a la gente que me leía. ¿Por qué no voy a decir quién soy? ¿Por qué me tengo que esconder detrás de un avatar? ¿Por qué tengo que insultar a la gente detrás de un avatar? ¿Por qué no aceptar? Si yo a una persona le digo, no se puede porque la Constitución lo impide, no es para que me tire una andanada de insultos, es para que lea la Constitución. A ver, ¿por qué, doctor, usted dice que la Constitución lo impide? Porque lo impide. Porque la Constitución, por ejemplo, en este caso, este muchacho, esta chica, porque uno no sabe, que se dice liberal, pero creo que debería revisar su ideología,
porque quien no acepta el pensamiento de otro nunca puede ser un liberal. Yo diría es un trotskista. Claro, yo lo obligaría a saber quién era León Trotsky y leerlo. Averiguar quién fue Stalin, porque lo mandó a asesinar en México. Es decir, lo obligaría a un montón de cosas para entender una frase muy sencilla. Vos no sos liberal, vos sos un trotskista. Milei no es un liberal, pero tampoco es un trotskista, porque no propone la revolución permanente. No sé lo que es Milei, pero sé lo que está generando Milei, odio. No es que Javier genere odio, porque estaría dando una identidad que no tiene. Está despertando ese odio que tiene la gente adentro, que surge. Por eso tiene tantos muchachos que lo siguen. Porque cuando uno es joven, los sentimientos extremos surgen con más facilidad. Te enamorás con más facilidad, odias con más facilidad. Por eso hablé de la edad, de la lectura, del tratar de conocer, de respetar el pensamiento del otro. La educación en Argentina es gratuita y obligatoria hasta el nivel medio y no puede ser modificado esto salvo que se reforme la Constitución Nacional. Este fue mi argumento. ¿Por qué me tienen que insultar? Para mí es un detalle menor, pero de alguna manera me hace ver por otras personas que tienen opiniones liberales en las redes o libertarias en las redes, que se instaló el odio nuevamente. El odio al otro, al que piensa distinto. Es imposible coincidir con alguien que no respeta lo que vos pensás. Este fin de semana estuve conversando con amigos, preguntando, indagando, ¿por qué el radicalismo no quiere arreglar con, o quiere sentarse a hablar con Milei? Y me dijeron, Gallego, vos hacés esta pregunta. Y ahí me di cuenta. Tienen razón. No son liberales. No respetan lo que nosotros pensamos. Somos la casta. Nosotros decíamos a fines del siglo XIX, nosotros somos la causa contra el régimen. El régimen era las dictaduras, el régimen era el fraude en las elecciones, el fraude era la parroquia, levantar la mano, usted ya votó, vean Juan Moreira, es una obra históricamente exacta. Nosotros éramos la causa, los otros eran el régimen. Cuando entramos todos en la causa, en el sentido de que después de 1915 empezamos a votar, en Santa Fe se empezó a votar, con padrón militar, con elecciones libres, con cuarto oscuro, con sobre, con boleta, sin prepotencia, con fiscales, nos convertimos en una república. Y ahí éramos todos iguales, un hombre, un voto. El debate era ideológico, era político, económico, pero no debatíamos, no había ninguna duda de que éramos todos lo mismo, que éramos todos iguales. Porque habíamos abrazado el espíritu y la letra de una constitución liberal.
Constitución que no solo estudié, sino enseñé, que le tengo una profunda admiración a sus autores, a los autores de 1853, los del 60, los de la Reforma del 94. Que puedo tener diferencias técnicas, pero son técnicas, porque la parte fundamental de obligaciones y derechos no se tocó. Tenemos las mismas obligaciones y derechos de 1860. Entonces, ¿de qué libertad hablan los libertarios? Si nuestra Constitución nos dice que, de manera al uso monstruo, debemos respetar y hacer respetar lo que dice la Constitución. Yo no quiero vivir los últimos años de mi vida con una nueva división generada no por un dictador prófugo, no por una dictadura militar, sino por la división producida artificialmente por los medios de comunicación. Este es un fenómeno nuevo en Argentina. Milei es un ejemplo, nada más. Es una herramienta para lograr un objetivo. Voy a repetir, no tengo nada personal, se podría llamar González. Ahora los medios de comunicación instalan a un tal Pelado y una señora que creo que se llama Mondino. Es la misma historia. No hay una construcción política que demande tiempo, que genere, por el paso del tiempo, confianza de la ciudadanía. No, porque si un tipo se dedicó al Estado, es parte de la casta. Yo enseño derecho constitucional o enseñaba derecho constitucional y derecho administrativo. Yo podría haber sido Dromi, viviendo de litigar contra el Estado, contra ustedes, que son la sociedad jurídicamente organizada, y que mis honorarios los paguen los impuestos de la sociedad. Decidí enseñarlo y representar al Estado muchas veces cuando los Dromi de la vida querían sacarle dinero al Estado. Yo soy parte de la casta. Yo lo que pido es simplemente esto, y los dejo tranquilos. No caigamos en la trampa. No solo la gente de mi edad tiene que darse cuenta que no debe caer en la trampa. Tenemos que hacer apostolado, tenemos que explicarle a los jóvenes, a los más jóvenes, que ellos no deben caer en la trampa, porque es una trampa. Te piden que cierres un negocio político con un sector de la política que no tiene un concejal. Uno. Mucho menos un intendente. Yo diría, esto es lo que hablaba con mis correligionarios este fin de semana, es más fácil llegar a un acuerdo con los medios de comunicación que empujan a estos personajes. Hablemos con Billy y con Manzano. ¿Qué quieren, muchachos? No perdamos el tiempo. No. Yo no hablaría ni con Vila ni con Manzano. ¿Por qué voy a hablar con alguien que habla en nombre de ellos? Vuelvo a repetir, yo estoy abierto al debate. Pero si no respetás la Constitución, no respetás mi derecho a pensar diferente,
si mi pensamiento coincide con el de la Constitución, me insultás. ¿De qué libertad, de qué pensamiento liberal me estás hablando? Tenía ganas de compartir con ustedes esto. No voy a hablar del dólar. Lo agarraron a Johnny Wallace borracho. El espacio está muy bien, avanzando a paso firme. Pero me pareció oportuno, terminado enero, entramos en el mes de la preparación para las decisiones, que reflexionáramos sobre esto. El significado de las palabras en política. Ser progresista es querer el progreso. Ser desarrollista es querer el desarrollo. Ser liberal es respetar al desarrollista, al progresista y la defensa de la propiedad privada, la defensa de la Constitución in totum, y junto a los progresistas y a los desarrollistas pedirle al administrador del Estado que no nos explote, que no abuse del poder que le da la Constitución a través de sus ciudadanos cada 4 años. De últimas, lo que yo les estoy pidiendo es que pensemos en que no es el Estado el problema, sino la administración. Que no somos los progresistas el problema porque queremos el progreso, el nuestro y el de ustedes, sino la administración, lo que nosotros votamos. Y que entramos en el mes de febrero, que es un mes de reflexión, previo a la toma de decisiones en función de quiénes serán los candidatos, qué ofrece la política para salir de esta mediocridad ambiente. Por eso me pareció oportuno que nos pongamos de acuerdo en las palabras, en los términos, en la semiología. Porque si no nos entendemos entre nosotros, ¿cómo podemos transmitir ideas? Si para mí las palabras tienen distinto significado que para ustedes. El idioma es la forma que tiene el ser humano de transmitir sus pensamientos, sus conocimientos, sus ideas. ¿Cómo podemos transmitir, comprender y compartir o no nuestras ideas si no entendemos los términos? Yo no tengo ninguna duda de ser progresista. Permítanme que tenga dudas sobre aquellos que se dicen liberales y no respetan la Constitución Nacional, o lo que dice la Constitución Nacional. No es dogmático, es pragmático lo mío. Para modificar la Constitución necesitas una ley de necesidad de reforma que requiere 2/3. Y ese pensamiento tiene 4 diputados. Entonces, ¿por qué no nos ocupamos de las cosas importantes? Vuelvo a repetir, aquel que me insulta por lo que yo pienso es cualquier cosa menos liberal. Está más cerca del estalinismo. El estalinista consideraba al que pensaba distinto loco o un enemigo del Estado. Entonces a mí me da la sensación de que cierto pensamiento libertario está más cerca del estalinismo que de la democracia. Si esto enoja a alguien, lo lamento, lo digo desde el más profundo sentido argentino, de mi argentinidad.
Respeto el pensamiento liberal, admiro el pensamiento liberal, comparto en enormes párrafos del pensamiento liberal, casi todos. Nuestras diferencias pueden estar en que yo pongo un poco más de énfasis en la necesidad de que los que menos tienen tengan alguna oportunidad. ¿Esto me hace un enemigo? Si fuera cristiano, nadie se enojaría conmigo. Cristo decía lo mismo. Los quiero mucho, nos vemos mañana. Un abrazo grande.